Hola, muy buenas tardes. Agradecemos infinitamente al Instituto Politécnico Nacional por invitarnos a esta Feria Virtual de Libro y Cultura 2021. Estamos aquí para presentar Impunemex, Crímenes sin Castigo, Castigo sin Crimen, de Ediciones Proceso. Estamos los autores, Ricardo Valderas, periodista jalisciense, y un servidor, Noé Zabaleta, quienes durante estos minutos pues estaremos hablando de qué se trata este libro periodístico. Buenas tardes, Noé. Saludos al auditorio, saludos a todas las personas que se están conectando y bienvenidos a la Feria del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Como lo comenta Noé, ahora hablaremos de nuestros 27 capítulos del libro Impunemex, en el que narramos casos de corrupción que ocurren tanto como en Jalisco, como en Veracruz, en Guerrero, en Ciudad de México. Tenemos algunas narraciones sobre cómo la criminalidad y la corrupción han permeado en el sistema político nacional, en donde narramos casos y ponemos en duda las versiones oficiales del Estado en relación a cómo operan los grupos criminales y su alcance en la nación o en la actividad de la nación. Noé, me gustaría que hicieras una pequeña introducción sobre el libro. ¿Cuáles son los capítulos principales para ti? ¿Qué es lo que invitas a leer? ¿Por qué es importante leer este libro? Sí, Ricardo, mira, digo, al final del día es un libro de crónicas, ¿no? Mucha gente, igual cuando entra en una librería, tú sabes a qué vas, buscas una novela, el, el pensamiento de algún escritor, político, sociólogo. Impunemex es un libro de crónicas, un libro de crónicas de actualidad, es un libro hecho con y por periodistas, en donde tratamos de mostrar historias que no resaltaron tanto en la prensa tradicional, pero que tienen que ver y que son un pequeño botón de muestra, tanto tus capítulos como los míos, del el grado de impunidad que rige a nuestro país, que lo ha regido ayer, hoy, esperaríamos que no siempre, pero tan parece que así vamos, y que con tus capítulos recorres gran parte del país y otros estados que abarco yo. A mí, por ejemplo, de Ricardo Valderas, el libro, cómo va concatenando el secuestro de los hijos del Chapo en un restaurante de Puerto Vallarta, conocido como La Leche, y cómo es ese secuestro, cómo va concatenando una guerra entre los otroras compadres de Joaquín el Chapo Guzmán, y lo que dio fortaleza y después soltura lo que hoy es el cártel de Jalisco Nueva Generación, y cómo a su paso ha ido cobrando vidas muy importantes, sobre todo el atentado y asesinato de un periodista sinaloense, maestro de muchas generaciones de periodistas en quienes abordan temas del crimen organizado, como fue Javier Valdés. O el tema por ejemplo, muchas veces en el periodismo siempre pensamos en corrupción y pensamos en política, y en política pura, San Lázaro, Senado de la República, presidencia. El tema de la mafia de la ciencia, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo también en estos temas, tanto de cultura como de ciencia y tecnología, permea la corrupción. Me viene también ahorita a la mente el caso Rosendo Radilla, ¿no? La primera, se puede decir, la primera desaparición forzada ocurrida décadas atrás, ¿no? Hoy es un tema en boga, no me gusta decir moda, es un tema en boga, es un tema de actualidad, porque ya se tipifica la desaparición forzada como delito, pero antes era nada más desaparición, ¿no? Y encuentras si con vida o sin vida, o no encuentras, ¿no? El caso Rosendo creo que es muy peculiar y a mi parecer, a mi juicio, nadie lo ha abordado como Ricardo Valderas. Y en mi caso, bueno, historias sobre impunidad dentro de los sistemas penitenciarios del país, el tema del caso Veracruz, ¿no? Muchos han hablado de asesinato de periodistas, desaparición de estudiantes, corrupción de policías vinculados algunos a los Zetas o al cártel de Jalisco Nueva Generación, pero el caso del sur de Veracruz es un tema muy peculiar, ¿no? Masacres al puro estilo, se escucha vulgar, pero al puro estilo de las películas de Mario Almada, ¿no? Y de aquellas películas de los 70s y 80s, cuando empezaba a hablarse el tema del narcotráfico con que Valentín Trujillo, y estas películas tan protagonizadas o tan
tan propias del cine basura que se hizo en el cine mexicano, pero que si tú observas el sur de Veracruz, bueno, pues son un fiel reflejo de estos guiones o de estos churros del cine mexicano. Entonces, eso es Impunemex. Son historias cuyo único hilo conductor entre cada capítulo es la corrupción y la impunidad institucional, Ricardo. Sí, Noé, pues como lo comentas, digamos, no es un libro, de hecho esto lo hemos dicho en otras presentaciones, no es un libro de placer, no es un libro de son las 4 de la tarde, quiero prepararme un café y me voy a sentar a tener una lectura relajada. Es decir, en estos capítulos, en estos 27 capítulos, ustedes se van a encontrar con narraciones sobre el cómo operó la criminalidad o cómo se pudo reportear la criminalidad, porque hay una brecha que me recuerda un poco lo que comenta sobre el caso del Bar La Leche, porque por un lado, la narrativa oficial o la narrativa de las fuerzas policíacas era que bueno, el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín Guzmán, lo era, pues era el cártel más poderoso y más perseguido del país. En cambio, tenemos en una entrevista a un hombre preocupado porque habían secuestrado a sus hijos, es decir, cuando el victimario se vuelve víctima. Y esta expresión de rostro me parece sumamente particular y es ahí en donde yo comienzo a narrar lo que culminaría en lo que algunos llaman el juicio policial del año, ¿no? Es decir, el enjuiciamiento del Chapo Guzmán. Esto ocurre debido a que, bueno, como ya muchos sabrán, uno de sus grandes escapes, porque este hombre además tenía, digamos, la fama de poder salir librado de las autoridades, pues fue precisamente en Puente Grande, Jalisco, es decir, el mismo estado en donde ya con el poderío que se le asumía, pues secuestran a sus hijos y él termina en la desolación, ¿no? Él parece tranquilo, pero inmersamente está sumergido en el odio a quienes hayan sustraído a sus progenitores, ¿no? A sus congénitos, perdón. Entonces, narro cómo es la sucesión de casos entre lo que decía la policía del Estado, es decir, de este hombre todopoderoso que todo lo hacía, y esta entrevista de él incautado, esposado, rapado, golpeado, en donde la debilidad se le veía en el rostro. Es decir, la primera debilidad que mostró Joaquín fue precisamente el secuestro de sus hijos. Bueno, sus hijos llegan a este bar, el Bar La Leche, que dicho sea de paso no cerró por mucho tiempo, a una aparente fiesta, y un comando armado, como es la narración de todo el tiempo, entra con armas largas y arrodillan a su hijo mayor, a este que estuvo involucrado justamente en el Culiacanazo. Y bueno, en lo que va sucediendo esto, se ve cómo golpean a los hijos de Joaquín Guzmán en el video de las mismas instalaciones que proporcionan a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y a la Secretaría de Defensa Nacional para iniciar las investigaciones al respecto. Y en el interludio, yo estoy narrando cuando él mismo fue preso en el Cerezo. Y bueno, él narra mientras está en este juicio que cuando él estaba en prisión tuvo que esconderse entre la ropa sucia de los presos y avanzar durante varias casillas, pues escondido y con miedo, y él habla de miedo, el capo todopoderoso tenía miedo de salir de una prisión y bueno, quien justamente estaba empujando este carrito de lavandería era nada más y nada menos que el que se convertiría en su brazo derecho, ya con el emporio de la criminalidad como hoy lo conocemos. Estoy hablando de Elic, alias el licenciado, ¿no? Este personaje, a quien también se le atribuye de manera indirecta ser autor intelectual del asesinato de Javier Valdés,
Pues en realidad fue un hombre de Estado. ¿Y a qué me refiero con que fue un hombre de Estado? Es decir, él fue el director de la prisión de Puente Grande, Jalisco. También posteriormente tiene cargos públicos en otros estados, específicamente en el área policíaca. Es decir, él pasó los exámenes de control y confianza, él pasó las entrevistas de trabajo, él fue recomendado de funcionarios públicos en activo y fue puesto como funcionario público y autorizado por las propias autoridades. Es decir, el licenciado, este hombre al que se le atribuyen miles de homicidios y ser un hombre sanguinario capaz de enfrentarse justamente con los hijos del mismo Chapo Guzmán, pues no era otra cosa más que un burócrata, ¿no? Y entonces esto, digamos, esta parte que poca gente narra cuando hace periodismo policiaco, que personalmente creo que poca gente narra, pues es el nodo principal de esta crónica. Respecto a la mafia de la ciencia, bueno, trabajo con la hipótesis de que, bueno, la criminalidad no necesariamente requiere de balas, ¿no? A veces puedes interpelar a más personas y generar crisis más severas a partir de la política pública. Porque, bueno, digamos, el hilo conductor de todo el libro para mí es justo la operatividad del Estado y cómo este Estado ha decaído a un nivel en el que, bueno, se vuelve más que un agente regulador, un agente, digamos, invasor para el desarrollo de la sociedad civil. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, políticas de Estado que impulsan agrotóxicos, que impulsan la privatización del sector educativo, tal cual ocurre en Chile después del golpe de Estado. Es decir, todos estos procesos en los que se van despojando a la ciudadanía de las facultades de interacción con el Estado, pues tienen reflectores muy particulares. Y en este caso, la mafia de la ciencia, que si me lo permites, déjame hacer un comercial, se gana una mención honorífica en el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, no es la misma crónica que está en el libro, es decir, en el concurso se manda un reportaje, en este caso es una crónica, pero narro el desvío de recursos públicos para favorecer a privados, entre los que destaca la BMW, entre quienes destaca Monsanto, Grupo México, que dicho sea de paso son los autores de la crisis medioambiental más grande de la Los historia de dueños de la México. IP, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así es, así es. Entonces, bueno, sistemáticamente se ha utilizado sobre pretexto de, digamos, la evolución en la ciencia o de la gestión privada de la ciencia o la interacción con la industria, con la ciencia, bueno, pues favorecer a una cúpula de investigadores bueno, prácticamente el mecanismo fue este, Noé. Ellos agarran una figura que se llama fideicomiso, que esta misma figura es, digamos, una interacción entre la iniciativa privada y el Estado para enviar dinero público y promover la ciencia en productos específicos. Yo me encuentro con una organización de la sociedad civil, supuestamente, o así está configurada legalmente, que está adherida a los estatutos de CONACYT. Y bueno, esto es anómalo porque el CONACYT es un ente del Estado y una ONG pues es un ente privado. Entonces, como ellos operaban es a través de los fideicomisos y debido a que los fideicomisos están protegidos bajo el secreto fiduciario, ellos direccionaban millones y millones y millones a la operatividad de este foro consultivo científico y tecnológico. Este foro consultivo o foro ACE, como yo lo llamo en esta crónica, pues lo que hace es pues prácticamente desayunos en Saks, viajes a todo el mundo en primera clase, pago de tintorería, o sea, gastos absurdos que nada tienen que ver con la ciencia y bueno, además pagaban sueldos superiores a los de todos los gobernadores del país, siendo pues un organismo de 6 personas, es decir, 6 personas, coordinar 6 personas era más costoso para México que gobernar un país. Y bueno, esta gente
Cuando llega la nueva administración, se recorta el presupuesto, inician una denuncia de amparo que recientemente pierden y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala la desaparición de este foro y corrobora el uso ilegítimo del recurso público, ¿no? Esta historia culmina justo este año, pero narra cómo hasta las sedes más críticas del país, es decir, el sector académico, pues se vio inmerso en olas de corrupción, de dádivas, de privilegios, que, bueno, no tenían justificación alguna, que eran únicamente mecanismos de despojo para el erario público. Y bueno, yo ya me explayé muchísimo, Noé, platícame, a mí me encanta El chofer de la tuta, yo sé que puedo ser muy repetitivo, pero me parece un documento imprescindible para la prensa mexicana. ¿Cómo llegas a esta narración? Es decir, ¿cuál es tu primer contacto? Sí, mira, antes de entrar de lleno con El chofer de la tuta, me parecía muy interesante lo que comentabas, ¿no? El caso de Dámaso López, o sea, siempre está potenciado como el compadre de Joaquín El Chapo Guzmán y todo, pero a ver, espérense, el señor fue director general de Puente Grande, un hombre de Estado, de formación policíaca que pasó exámenes de control y confianza, y que al igual que él, Eduardo Costilla, el COS, fundador de los Zetas, fue exmilitar, criado, graduado y doctorado en la Secretaría de la Defensa Nacional, Miguel Ángel Treviño igual, nos pudiéramos seguir con los capos de Veracruz, ¿no? El Bucanas, Joel Valderas, excomandante de la Policía Estatal de Maltrata en Veracruz, pero no, a final del día, la gran mayoría de los capos del narcotráfico pues, son gente del Estado, ¿no? O sea, no es como aquel cuento romántico romántico maquiavélico, por llamarlo de alguna manera, de que todos nacieron en Badiraguato y allá entre sembradíos, y no, espérense, o sea, la gran mayoría pues tuvieron nómina y estuvieron adheridos al Estado, ¿no? Ya sea el ejército, la Me marina. parece brillante tu anotación, Noé, porque es necesario analizar cuántos de estos entes pertenecientes a la hidra del narcotráfico incapaz de detener, bueno, en realidad comían cada quincena del dinero de algún presupuesto público, ¿no? Fueron Y burócratas, ¿no? Burócratas de las Fuerzas Armadas, pero al fin y al cabo burócratas, ¿no? ¿Y Gente. cuánto del discurso del narco pertenece a estas personas teniendo injerencia justo en los aparatos de poder? Es decir, si yo digo que Joaquín Guzmán Loera es el capo de capos, pero pues es mi jefe y también cobro en la Sedena y en la Sedena hago informes, bueno, ahí hay que poner en tela de juicio qué tanto la versión oficial nos está narrando lo que realmente ocurre con la criminalidad en el país, ¿no? Eso es una anotación brillante, Noé. Sí, y que serviría para anotar incluso lo que resta de este sexenio, lo que está pasando actualmente, ¿no? El fortalecimiento de ciertas células criminales, que aunque se diga que, bueno, que la capital nacional del crimen organizado es Sinaloa, pues hoy vemos una expansión importante desde Rosarito, Baja California, hasta Ocosingo en Chiapas ay, se me fue el nombre, allá, Huimanguillo en Tabasco, ¿no? Poniendo puntos limítrofes. Pero bueno, regresando al tema del chofer de la tuta, como anotábamos hace rato al principio, a quienes nos estén sintonizando, pues Impunemex es un libro de crónicas donde recorrimos varias entidades o varios puntos neurálgicos del país donde permea la corrupción y la impunidad. Y en una gira por ahí en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en una caravana nacional de búsqueda en vida de personas desaparecidas, me topé con una señora que llevaba 2 años buscando a su hijo y que no sabía por dónde comenzar o por dónde empezar. Se había cansado de acudir a las autoridades. Cuando logro entrar empiezo a conocer el caso a fondo de esta señora. El caso es por demás extraordinario. Alguien llega y toca la puerta de la señora, en la casa de la señora Irma Áviles Peña, perdón, y pregunta por su hijo, que quiere que le ayude por su hijo Gurmecindo Rocha Áviles, que quiere que le ayude a reparar su vehículo. Doña Irma, un vecino además, doña Irma sin ningún problema dice, bueno, adelante, pues llévatelo, y el hijo no regresa.
pasan las horas y no vuelve, y doña Irma se empieza a preocupar y empieza a preguntar. Pasan un par de días y nadie sabe nada de Gume, como cariñosamente le dice doña Irma. Al quinto, cuarto día, ahorita no recuerdo, la persona que se había llevado a Gume regresa y le dice a doña Irma: Irma, déjelo en paz, no ponga en riesgo su vida. La tuta, el jefe de la familia michoacana, que después mutarían a caballeros templarios, le gusta cómo maneja a su hijo. Dice que es muy perro para el volante. Esas fue las palabras que ocupó. Y desde ahí doña Irma pues se queda cruzada de brazos. Una gente de bajos recursos no sabe a dónde recurrir. Pasan 10, 9 días. El sicario que había ido por Gume para llevarlo supuestamente a reparar un vehículo, le lleva un dinerito y le dice: no pasa nada, no busques a tu hijo porque te vas a poner en riesgo tú y vas a poner en riesgo a Gume. Ahí con la tuta no le va a faltar comida, dinero, ni mujeres. Y con ese argumento, bueno, doña Irma se tiene que, de alguna manera, quedar cruzada de brazos. Al 15º día, doña Irma entra en pánico porque al sicario, que era el que le llevaba la razón de Gume, lo acribillan, lo asesinan. Y de ahí ya no tiene forma de saber si su hijo está bien o si sigue con vida, o al menos en un acto de fe creen en las mentiras que el sicario le pudiera decir. Como a los 2 meses, 2 meses y medio, llega gente de la extinta AFI, Agencia Federal de Investigación, siempre llegando tarde a todos lados, es su característica, y llegan a entrevistar a doña Irma, y doña Irma ve un halo de luz porque dice: bueno, por fin voy a poder denunciar la desaparición de mi hijo. Sorpresa de doña Irma, que los de la gente de la AFI fueron a interrogar a doña Irma para saber si ella había mandado a matar al sicario que 15 días después de la desaparición de su hijo había sido acribillado. Realmente, bueno, doña Irma, en sus usos y costumbres y en su lenguaje colega, dice que cómo vaya a mandar a matar a alguien que es la única persona que le podía dar razón de su hijo. Se van los de la AFI, hacen un pequeño cuestionario, prometen ayudarla a buscar a su hijo y nada. Pasan los meses, pasa un año, el hijo de Gume empieza a crecer. Cuando se llevaron a Gume desaparecido, no fue una desaparición forzada, fue desaparecido. El hijo tenía unos meses de nacido. Creo que pasó año y medio, y un día en un periódico local, La Voz de Michoacán, un tabloide, caracterizado por llevar información policíaca, información general y institucional del municipio del puerto de Lázaro Cárdenas, aparecen 2 notas peculiares en ese mismo periódico. En una, que el hermano de la tuta se había suicidado dándose un tiro en la cabeza, y que había caído una célula de la familia michoacana con 11 integrantes, y aparece una foto plana, y entre esos 11 integrantes estaba Gume. Doña Irma le da una especie como de sabor agridulce, por llamarlo de alguna manera. Digo, por un lado su hijo está detenido, pero por el otro la alegría de saber que 2 años después sigue vivo, ¿no? Pasaron los meses, pasó una Navidad, pasó el Día de las Madres, pasó el cumpleaños de Gume, el cumpleaños del hijo de Gume, y nada se sabía de Gumercindo. Entonces, entre vecinos, le llevan el periódico a doña Irma, y entre toda la manzana dicen: pues sí, doña Irma es Gume, no hay duda, o sea, ha pasado 2 años, pero es su rostro, son sus ojos, sí, tiene barba, le creció el pelo, pero es Gume. Entonces, con el periódico en mano, doña Irma va a la agencia del Ministerio Público de Lázaro Cárdenas, y ahí no tienen a su hijo. Acude a la instancia federal y ahí no tienen a su hijo. Acude a la policía y ahí no tienen a su hijo. Acude al ayuntamiento, acude a un evento de gobierno del estado, y es el día de hoy en que nadie le ayuda a encontrar a su hijo. Ella cree o teme que le hayan cambiado de nombre en la cárcel. No sabe si después de la detención su hijo llegó con vida a una prisión federal. El caso únicamente está documentado en Impunemex. Al día de hoy, cada que tenemos una presentación de Impunemex, Ricardo, que lo hemos hecho en otras veces, un día antes trato de ver si alguien ya documentó el caso de Gumercindo y de su madre, Irma Peña, perdón, y no nadie. O sea, es un caso en el inframundo, un pequeño botón de la impunidad de que secuestran a alguien, crimen organizado, por un lado, primer acto. Segundo acto,
bajo amenazas y es obligado o esclavizado a trabajar para el crimen organizado, es detenido. Y una vez que es detenido, nadie sabe dar razón de él. ¿Dónde está? ¿Quién se lo llevó? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Después acabó siendo parte del crimen organizado porque le gustó o por voluntad propia, o qué fue lo que realmente pasó con él. Nadie lo sabe. Este caso lo documenté en 2019, principios de 2019, estamos pasando la mitad del 2021 y nadie sabe, y doña Irma sigue buscando por todo Michoacán, no puede salir de Michoacán porque ella misma lo dice, soy de bajos recursos y si me voy, ¿quién cuida a mi nieto? Han pasado 2 años y medio y nadie sabe dar razón de Gume, ¿no? El llamado chofer de la tuta. Y casos como él, probablemente también muchos fueron esquema de secuestro o de esclavitud forzada, si cupiera el término, en otras organizaciones criminales como Sinaloa, como Jalisco Nueva Generación, como el Cártel Santa Rosa de Lima, como los Zetas, como Sangre Nueva, Grupo Z, ¿no? El chofer de la tuta es una historia que para Impunemex es una historia muy bien contada, pero que si lo aterrizamos o si vamos buscando pueblo por pueblo, cuántas historias similares no puede, o cuántos cientos de historias más no puede haber así en el país. Sí, Noé, me vas a disculpar que no diga el nombre del municipio, es que soy del lado del Bajío y estoy más acostumbrado con el náhuatl, pero ayúdame, Veracruz, donde policías y el cártel Jalisco Nueva Generación trabajan de la mano. Digamos, vamos a regresar a nuestra narrativa inicial, es decir, grupos criminales que operan de la mano con el Estado. ¿Qué ocurre? ¿Cómo llegas a esta investigación? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Y cuáles son las pruebas? Es decir, ¿quién asegura que estos comandos armados no se tratan de grupos paramilitares simplemente, ¿no? Sí, ahí Ixtaxoquitlán es un municipio en las montañas de Veracruz, eh, cerca de la Sierra de Songolica, cerca de los municipios montañosos de Puebla, y es un punto neurálgico. Hay brechas y brechas de montaña para desaparecerse, brechas y brechas para esconderse, construir casas campestres, construir escuelas de adiestramiento, escuelas del crimen, por llamar de alguna manera. En su momento se construyeron de los Zetas, hoy no hay ninguna duda que se están haciendo campos de adiestramiento del cártel de Jalisco Nueva Generación. Y por allá, en esta zona montañosa, lejos de la zona turística, lejos de las bonitas playas veracruzanas y donde se baila danzón, salsa y donde se toca la marimba, pues existen tierras de anarquía: Ixtaxoquitlán, Nogales, Ciudad Mendoza, Orizaba, Songolica, Tequila, Tehuipango, Soledad, Zompa. Me puedo mencionar 30, 40 municipios más, donde los vendedores de ropa, los campesinos que bajan a vender sus siembras de maíz y papa, los que tienen pequeños aserraderos y que bajan a vender muebles rústicos a los principales polos urbanos, llámese Córdoba, Orizaba o incluso a municipios de Puebla, tienen que pagar un impuesto. Y no es un impuesto al ayuntamiento, no es un impuesto a la CONAFOR o a la Secretaría de Agricultura, es un impuesto al crimen organizado. No, es muy normal, es muy común. Lamentablemente, durante más de una década gobernaron ahí el cobro de impuestos los Zetas. Posteriormente irrumpió el cártel de Jalisco Nueva Generación y entre las dos organizaciones se peleaban por cobrar este impuesto, por ver quién se iba a robar los trenes, por ver quién iba a asaltar transportistas. Y mucha gente acostumbrada a pagar el impuesto con una organización, de repente se vio sorprendida donde les querían cobrar doble, ¿no? Así fue el caso de Ixtaxoquitlán, donde siete comerciantes fueron levantados, no por los Zetas, no por el cártel de Jalisco, fueron levantados por policías municipales, quienes trabajaban a su vez para el cártel de Jalisco Nueva Generación. No, permítame. ¿Cómo se alinea, es decir, la gente, cómo conecta la operación de los Zetas, del cártel Jalisco Nueva Generación y los policías? Porque, pues más allá de que una persona llegue y te diga, te voy a cobrar tanto por estar aquí y yo pertenezco al cártel, cual sea, pues al final del día, ¿cuál es la línea divisoria entre Zetas, Jalisco y la policía municipal? Digo, me parece sumamente relevante
¿Cuál fue la narración? ¿Qué te dicen los pobladores? Sí, aquí es muy simple. Pues cuando llegó la especie de confrontación del llamado topón, ¿no? Como se dicen ellos en redes sociales, el topón entre Zetas y Cártel de Jalisco, había organizaciones de policías municipales, unas trabajaban para los Zetas, otras trabajaban para el Cártel de Jalisco Nueva Generación, así está documentado, ¿no? Históricamente Orizaba y Córdoba habían trabajado para los Zetas y otros municipios ya más pegados a la montaña como Ixtaxoquitlán, como Nogales, La Perla, ya tenían incursiones claras y nítidas de Jalisco Nueva Generación. Desafortunadamente en la montaña estos municipios están muy pegados, ¿no? Es cuestión de 3 calles para que tú ahorita estás en Orizaba y una cuadra y media después ya estás en Ixtaxoquitlán y de repente estás en Orizaba y 2 cuadras después ya estás en Río Blanco o estás en Nogales. La propia densidad poblacional permitió que estos municipios se volvieran muy conurbados. Estás en La Perla y una cuadra después ya estás en Mariano Escobedo. Pero las policías municipales, así como en estas guerras de pandillas, en su municipio dominan ellos y sirven a los intereses de una organización criminal, aunque 2 cuadras después hay otra corporación policíaca municipal que ya está sirviendo a la otra estructura criminal. Incluso en los últimos 2, 3 años ha habido 8 desarmes de la Guardia Nacional en apoyo con la Policía Estatal para desarmar a estas policías municipales por una clara y concreta filtración o cooptación criminal de los cuerpos policíacos que sirven a las órdenes de los ayuntamientos, ¿no? A raíz de esta desaparición de 7 comerciantes en Ixtaxoquitlán, varios ciudadanos de congregaciones pequeñitas, congregaciones de 500, de 1000 habitantes, Campo Grande, ex hacienda de Tuxpango, empezaron a denunciar. No solamente se desaparecieron 7 comerciantes, había la desaparición de 17 personas ocurridas en septiembre y octubre del 2019, y todas ellas tenían un factor común: el último contacto que tuvieron con su familiar es que habían sido detenidos por la Policía Municipal de Ixtaxoquitlán. Y curiosamente, el último contacto telefónico, sea un WhatsApp, sea una llamada telefónica, el comerciante o un empresario dijo que había sido intervenido por la Policía Municipal y le pedía a su familiar que juntara un dinero para ir a pagar la multa. Al cuartel de la Policía Municipal de Ixtaxoquitlán nunca llegaban, y 2, 3 días después llegaban los telefonemas identificándose como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y que si querían ver a su familiar con vida, en algunos casos tenían que depositar $500,000, en otros casos pedían 200,000, en todos los casos pedían recompensa. En algunos casos los familiares pagaron una parte o pagaron la recompensa o el monto del secuestro que pedían. En ninguno de ellos, hasta el día de hoy, ha logrado regresar una de estas personas levantadas o desaparecidas por la vía forzada a su domicilio, Ricardo. Me parecen sumamente necesarias estas historias, sin duda muy complicadas de investigar, de reportear. Es decir, el trabajo en campo es esencial para los y las periodistas de hoy en día, más cuando se acostumbra tanto el periodismo de escritorio, ¿no? Pero el tiempo nos apremia y me gustaría cerrar con una breve introducción sobre tu trabajo de Fonden, Desastres en manos del narco. Platícanos qué fue lo que encontraste, en qué periodo lo encontraste, cómo es esta asociación entre un proyecto del Estado con la operatividad criminal. Mira, muy, muy rápido, Ricardo, porque como dices, el tiempo nos apremia. Hoy ya no existe, pero había un programa federal llamado Fondo Nacional para Desastres Naturales, ¿no? Y tú entiendes, y yo que soy de Veracruz y tú de Jalisco, que cada que nos cae una tormenta tropical, que cada que nos cae el huracán, ayuntamientos y gobierno peleando recursos del Fonden para que bajen despensas, para que bajen colchonetas, para que baje proyectos de Conagua para contener presas, para construir muros de contención ante deslaves, etcétera. Tú entiendes que el Fonden es eso, un fondo para cuando nos llueve sobre mojado, como dijeran Joaquín Sabina y Fito Páez. Para eso es ese dinero del Fonden. A mí me llamó la atención que en Guerrero
entre los desplazamientos forzados entre pueblos amapoleros, el Fonden es utilizado para llevar alimentos, llevar colchonetas, llevar apoyos agrícolas, cuando los pueblos de Guerrero se están literalmente partiendo la madre a balazos, porque tienen sobre demanda o porque tienen sobre oferta de cultivos de amapola, y entre ellos se cierran los caminos, y entre ellos se cierran las rutas, y entre ellos tratan de vender su mercancía al mejor postor. Y la única intervención del Estado es, bueno, mientras ustedes se balacean, mientras ustedes deciden cuál va a ser la mejor ruta para bajar la amapola rumbo a Chicago, rumbo a la frontera, al rumbo que tenga, nosotros estados vamos a procurar que sus esposas, sus abuelos, sus hijos coman en un gimnasio, en una casa ejidal, en un auditorio de estos municipios, y nosotros los vamos a alimentar mientras ustedes dirimen sus diferencias a balazos, ¿no? Es algo, a mí no me deja de sorprender, ¿no? Que esto suceda en nuestro país y que a veces suena tan macondiano. Pues eso es el capítulo del Fonden al servicio del narcotráfico. Ricardo, estamos sobre los 40 minutos. ¿Por qué adquirir Impunemex? ¿Por qué comprar vía digital o próximamente vía impresa Impunemex? Tú como coautor de este libro de Ediciones Proceso, ¿por qué recomendarías el adquirir esta pequeña obra, no? Bueno, Noé, lo fundamental es la necesidad de conocer las circunstancias por las que transita el sistema de violencia en el país. Eso es lo primordial, es decir, sistemáticamente el país se ha visto involucrado en mecanismos de opresión sumamente violentos que no entenderemos hasta que, o en tanto que las personas interesadas en hacer política pública, la ciudadanía organizada, no se informe y construya criterios propios. Es decir, Impunemex no es ninguna epifanía, no es ninguna revelación que el crimen organizado opera de las manos del Estado o viceversa. Lo que sí son narraciones puntuales y específicas de casos en donde el Estado operó de la mano de grupos criminales, violentos o no, para promover o impulsar sus intereses muy particulares. Y desde ese punto de vista, Noé, es indispensable que nosotros como ciudadanía pues construyamos nuevas formas de organización, y estas formas de organización no llegarán si nosotros no identificamos los puntos débiles del Estado. ¿A qué me refiero con los puntos débiles del Estado? Pues los mecanismos por los cuales las mismas figuras de autoridad pues flaquean, ¿no? Esto que acabas de comentar del Fonden me parece un ejemplo brillante para esto. Es decir, el Estado conociendo perfectamente la situación de violencia de una localidad y no interfiriendo. Y no interfiriendo, ¿por qué? Es decir, ¿qué es lo que existe detrás? Bueno, eso es lo que entenderemos una vez que leamos este libro. Lo mismo pasa con el caso del lamentable, muy lamentable asesinato de Javier Valdés. Bueno, yo tengo un descanso en esa crónica que le nombro ¿quién ordenó jalar el gatillo? Bueno, habrá que hacer una reflexión profunda sobre cuál es la corresponsabilidad de las autoridades que permitieron que el licenciado haya terminado como funcionario público, y cuáles son los nexos del equipo de trabajo de estos funcionarios públicos con estos criminales, ¿no? Es decir, con nexos me refiero a si, digamos, de toda fe saben cómo operan. Y esto no se va a comprobar en tanto la gente no lo exija. Es por eso que es indispensable que las personas no solo consuman periodismo, sino periodismo serio, crítico, analítico, y creo que un ejemplo de eso es Impunemex, ¿no? Así es, Ricardo, tú has cerrado muy bien, ¿no? Es un periodismo comprometido, es un periodismo serio, que va a fondo, ¿no? Historias que a lo mejor en algún momento se quedaron perdidas en la página 17 de algún periódico de circulación nacional, o en la página 6 de algún periódico regional, y que no trascendió más allá. Creo que a nosotros hubo una cosquillita,
alguna punzada en las costillas que nos dijo, esta historia creo que merece contarse y merece ir más allá, y que uno a veces, no es que adopte uno como propia, pero que te apasiona ir hasta el fondo de qué pasó allá. Y creo que cada capítulo de Impunemex trata de ir, si no al fondo de las cosas, sí a alguna reflexión importante, como la última que tú decías, ¿no? ¿Quién ordenó jalar el gatillo? En otras habrá que decir, bueno, ¿y dónde está el chofer de la tuta? O uno de los tantos choferes que pudo haber tenido, ¿no? En otra es, han pasado, te digo, desde octubre de 2019 y los siete comerciantes desaparecidos por la Policía Municipal en Ixtazoquitlán, al día de hoy no se tiene una pista de dónde puedan haber estado, ¿no? Entonces, este libro Impunemex trata de mover a esa reflexión, ¿no? Al grado de impunidad que estamos viviendo en nuestro país por omisión, por complicidad o por incompetencia del Estado mexicano. Y bueno, pues no queda más que agradecer al Instituto Politécnico Nacional por habernos invitado a su feria virtual de Libro y Cultura 2021. Agradecer infinitamente también a Ediciones Proceso, a nuestra casa, que confió plenamente en nosotros para llevar a cabo Impunemex, y bueno, agradecer a quienes nos han sintonizado en este espacio. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Noé. De igual manera, agradezco al Instituto Politécnico Nacional y sobre todo a nuestra casa editorial, la revista Proceso, y pues a la audiencia por estar compartiendo este cafecito con nosotros. Esperemos pronto podamos pasar de la virtualidad a la presencialidad y bueno, conocernos y cuestionarnos, escuchar las dudas de la audiencia es muy importante para nosotros, para profesionalizarnos, es decir, ¿qué es lo que falta para continuar Impunemex? Esperemos una segunda parte de este libro. Te mando un abrazo, Noé, muchas gracias.